Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiaping. China cumplió la meta histórica de la erradicación de la pobreza absoluta en 2020 y en la actualidad los trabajos en las zonas rurales han pasado de centrarse en el alivio de la pobreza a enfocarse en la revitalización rural. Entonces, ¿cómo son actualmente las zonas rurales que han salido de la pobreza y cuáles son las misiones pendientes y el rumbo a tomar en el camino futuro de la revitalización rural? Para cubrir estos temas, hoy en el estudio tenemos a la señora Lin Hua, investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales, y al señor Edgar Cueva, reportero de CGTN. Señores, bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias. Encantado de estar aquí, gracias. Muchas gracias. Edgar y yo hace poco tiempo hicimos una gira de trabajo por el distrito de Xide de la prefectura autónoma y de Liangshan, de la provincia de Sichuan, y ahí hemos visto con nuestros ojos cómo han sido los cambios drásticos de la vida de los residentes de ahí y también cómo han sido esos lugares, esas zonas que fue uno de los lugares gravemente afectados por la pobreza. Entonces, Edgar, al comienzo podría compartir con nosotros algunas de sus sensaciones personales después de esta gira. Bueno, para mí fue una oportunidad increíble poder viajar allí y sobre todo conocer sobre el terreno de primera mano, ver con mis propios ojos cómo se aplican todas esas políticas del gobierno y esas medidas para aliviar la pobreza, ¿no? Normalmente escuchamos muchas noticias al respecto, pero es estando allí, hablando con esas personas, conociendo cómo viven, cuando uno realmente entiende que esas medidas afectan positivamente a la vida de mucha gente, ¿no? Sí. Allí pude conocer pues, la comunidad de reubicación de Yixin, donde viven muchas de esas familias que antes vivían en zonas remotas de la montaña, y pude ver pues cómo ahora disfrutan de unas comodidades que antes no tenían. Claro. Y viven ellos nos mostraron sus casas, pudimos entrar ahí dentro y vimos pues cómo desde luego ha mejorado bastante el lugar donde viven. También pudimos ver cómo eran sus anteriores residencias en la montaña, y entonces puedes comparar y ver cómo era su vida antes y cómo es ahora. Sí, sí, sí. Y sobre todo, escuchar sus historias, hablar con ellos, porque siempre cuando hablamos de la erradicación de la pobreza, hablamos de cifras, hablamos de millones de personas que han salido de la pobreza, de tantos por ciento, pero al fin y al cabo estamos hablando de personas con unas vidas, una familia. Y el hablar con ellos y que nos cuenten sus preocupaciones, sus miedos, sus historias de éxito, de vida feliz, pues para mí fue muy impresionante, ¿no? Creo que conocer las zonas rurales, para mí como extranjero y además que vive en una gran capital, pues es una gran experiencia ver cómo esa parte de China que a lo mejor no conozco en el día a día, y sobre todo pues ver eso, que estas decisiones que a veces se toman en los despachos, en las reuniones políticas, realmente tienen un efecto muy positivo sobre las personas, ¿no? Sí. Y estar allí y ver cómo afecta la vida de las personas, pues para mí fue algo muy impresionante. Sí, claro, es importante que podemos ver con nuestros ojos cómo ha cambiado las vidas de cada uno de los aldeanos que antes estaban afectados por la pobreza. Sí. Entonces, yo creo que debido o gracias a las continuas dedicaciones en el alivio de la pobreza, ahora a finales del año 2020, China ha dicho que hemos logrado conquistar la pobreza absoluta. Hemos ayudado a todo el pueblo, sobre todo los pueblos dentro de las zonas rurales, a salir de la pobreza. Entonces, profesora Lin, según sus investigaciones, ¿cuáles son las razones por las que China ha podido lograr este éxito? Bueno, me parece que la erradicación de la pobreza de China no se puede ganar sin tres factores importantes. El primer factor es la garantía institucional y política. O sea, China ha tomado la erradicación de la pobreza como un proyecto de desarrollo social y lo ha elevado un nivel muy alto, sí. O sea, de un nivel de gobernanza nacional. Por eso, a través del liderazgo del partido, la dirección del gobierno y también la participación social, se ha formado un sistema integral de la erradicación de la pobreza que abarca todos los aspectos, tales como el financiamiento,
la tierra, la educación, el transporte, las ciencias y tecnologías, etc. Claro. Y el segundo factor importante me parece que es la forma precisa. Durante mucho tiempo, para nosotros hay un problema muy importante que es difícil identificar a los pobres. Por eso los fondos y los proyectos no se realizan precisamente y el trabajo no está tan enfocado. Por eso nosotros planteamos el concepto de la erradicación de pobreza a través de una forma precisa. Sí. Y el tercer factor me parece importante es la gente. Es decir, tenemos muy buenas políticas y medidas, pero tenemos que aplicarlas. Claro. ¿De quién dependemos? Dependemos fundamentalmente de los funcionarios de base. Sí. Y para erradicar la pobreza, nuestro país ha seleccionado a más de 2.080.000 funcionarios a las aldeas pobres de todo el país para ayudar a los residentes rurales a salir de la pobreza y enriquecerse. Por eso me parece que esto es un peculiaridad chino. Sí. Y para erradicar la pobreza se necesita mucho la orientación y la guía para ayudar a los campesinos, a los agricultores para salir de la pobreza. Sí, exacto. Esto me hace recordar que el año pasado, cuando fuimos a otro lugar para conocer la situación de alivio de la pobreza, y tuvimos contactos con los funcionarios del gobierno local para conocer cómo trabajan. Y ellos nos dicen que no solamente los funcionarios del sector de alivio de la pobreza, sino que todos los funcionarios del gobierno, cada uno tiene que ser responsable para algunas familias. Entonces, ellos tienen que conocer cómo es la situación de esta familia, cuáles son sus necesidades. Sí. Entonces, si estas familias tienen necesidades, ellos pueden buscar directamente a este funcionario y él debe ser responsable a contarlos al departamento responsable para poder ayudar a las familias a satisfacer las necesidades. Yo creo que es una manera muy importante para garantizar que estas medidas son acertadas para cada familia. Y esta vez cuando visitamos al distrito de Xide, una manera muy importante para ayudar a la gente a salir de la pobreza es la reubicación o reasentamiento de las familias sin pobreza. Muchas de las familias han podido, con la ayuda del gobierno, salir de sus hogares antiguos para trasladarse a la nueva comunidad. El lugar donde fuimos fue la comunidad de Yixin. Entonces, es una forma de cambiar su condición de residencia. Pero yo creo que mucha gente también debe tener unas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué es necesario trasladarlo desde sus lugares antiguos hasta el lugar nuevo? Si estos son voluntarios, si ellos tienen unas preocupaciones o si estas familias pueden adaptarse fácilmente de esta nueva forma de vida. Edgar, cuéntanos un poco sobre sus observaciones a estos respectos. Sí, bueno, como comentaba, al haber visitado esos lugares, esas aldeas remotas donde ellos vivían antes, pues uno entiende que esos lugares no eran tan aptos para el desarrollo de sus vidas, ¿no? Porque se estaban quedando un poco aislados del desarrollo, además, también del resto del país, ¿no? Esos lugares estaban bastante incomunicados y aunque se han hecho esfuerzos en construir carreteras, infraestructuras, digamos que los recursos que tenían para desarrollarse allí, muy basados en la agricultura, en la ganadería, quizás no eran suficientes para tener una vida mejor, ¿no? Más cómoda. Entonces, una vez que uno ve eso, entiende la necesidad de esa reubicación. Y claro que ellos nos comentaban que tenían preocupaciones, que pensaron mucho cuando les ofrecieron esta posibilidad y hablaron con personas que ya se habían reubicado, porque lo que más les preocupaba a ellos era el qué iban a hacer
para Sí. trabajar, ¿no? Antes se dedicaba durante muchos años a la agricultura, pero Claro. al nuevo lugar ellos no saben qué va a trabajar, cuáles serán sus sustentos, ¿no? Exacto, exacto. Y esa era una de las preocupaciones, ¿no? Entonces yo creo que la reubicación tiene que estar apoyada también por un apoyo y una orientación laboral, ¿no? Ajá. Una vez que se reasientan en estas nuevas comunidades, pues de qué van a trabajar, bien con cursos de formación, de capacitación profesional, para que ellos luego puedan adaptarse también a la economía de una ciudad o de un pueblo un poco más grande. Sí. Y entonces en este aspecto sí vimos algunas historias de éxito, pues por ejemplo algunos de ellos aprendían algún oficio o se les daban facilidades para que abrieran un negocio, por ejemplo. Conocimos una familia que había abierto un supermercado y les daban pues ayudas, por ejemplo, al alquiler del local para Sí. que durante los primeros años pues no tuvieran que gastar tanto dinero. Incluso la creación de cooperativas, de talleres, por ejemplo, un taller de bordados que también pudimos visitar. Entonces yo creo que esa es una de las preocupaciones principales. Y luego, claro que hay retos y hay desafíos. Pues, por ejemplo, algunos de ellos también tenían que irse a trabajar a otras provincias y a veces las familias estaban separadas porque tenían que ir a trabajar a una industria que estaba lejos, o a veces había pequeños retos también para las personas mayores. Cuando una persona ha vivido toda su vida en el campo, en la montaña, de repente llegar a una comunidad residencial, pues Sí. tiene unos desafíos de adaptación, ¿no? Los funcionarios nos comentaban que ellos también trabajan mucho en ayudar a las personas mayores a que se adapten. Entonces, evidentemente hay desafíos, pero yo creo que las preocupaciones principales de estas familias eran de cara al futuro y de cara al futuro de sus hijos, ¿no? Muchas de ellas tenían hijos pequeños y yo creo que eran conscientes de que estando en esa comunidad residencial, teniendo una escuela cerca, que los niños no tuvieran que caminar largas horas para ir a la escuela, le daba la opción de que el futuro de las nuevas generaciones sea mejor. Sí. Y al final, pues los padres estaban preocupados de eso y contentos con las nuevas posibilidades que se les abrían, ¿no? A Sí, sus hijos. sí. Entonces yo creo que el resultado al final es positivo. Y bueno, las historias que nos contaban pues siempre eran bastante optimistas, bastante positivas. Y yo creo que a pesar de esas preocupaciones estaban muy satisfechos del cambio. Sí, claro. Sabe usted que después de ver esa familia, lo que me impresionó es que las personas que residen en las zonas rurales también prestan mucha atención a la educación de sus niños, de sus hijos. Por ejemplo, esa familia, su padre nos dijo que su hijo, sus dos hijas estudian en el distrito de Xide, pero ellos antes vivían en las montañas. Entonces, claro, estudiar en el distrito puede recibir una educación mejor. Y luego él pensaba alquilar un departamento dentro del distrito para poder cuidar a sus niños. Pero ahora con este traslado, su casa está cerca del distrito. Entonces, ya no hace falta alquilar un departamento. Esto está muy contento. Entonces, esto es lo que quiero hablar, que trasladarlos es el primer paso. Pero no es el único trabajo que podemos hacer, porque ellos tienen una amplia necesidades para satisfacer. Entonces, profesora, según sus observaciones, además de ayudar a estos aldeanos en pobreza de salir de su hogar antiguo para trasladarse a la nueva comunidad, ¿qué otras tareas o qué otros trabajos necesita hacer el gobierno para ayudarles a lograr prácticamente salir de la pobreza? La reubicación es el primer paso para ayudar a los pobres a salir de la pobreza. Lo que más importante hacer en el futuro es ayudarles a construir una vida nueva, un nuevo hogar, Sí. a través de proporcionarles la tierra, la educación, la vivienda, el trabajo, también el servicio público, para que ellos puedan aceptar la reubicación y estén satisfechos de esta política. Actualmente la reubicación se ha terminado básicamente en todo el país y todas las localidades han emitido muchas medidas para consolidar el éxito logrado en la reeducación de la pobreza. Y aquí también tengo un ejemplo de la provincia de Guizhou, que allá para los jóvenes, por ejemplo, el gobierno local
les envía a otras ciudades para otras ciudades grandes para trabajar. Pero si uno no quiere salir afuera o quiere quedarse en casa, le ofrece un trabajo local o crear un trabajo, o sea, sus propios negocios. Sí, sí. Y también por ejemplo, para las mujeres que tienen hijos menores que cuidar, les ofrece unos trabajos a tiempo parcial o un trabajo a destajo, por ejemplo. En resumen, las vías de empleo son múltiples y flexibles y también depende de las necesidades individuales. Sí, claro. Entonces, ahora ya hemos terminado nuestra misión de aliviar o erradicar la pobreza absoluta. Y ahora el primer paso es la revitalización rural. Entonces, ¿cuál es el cambio? O sea, ¿a dónde apunta o qué objetivos nos centramos en este nuevo proceso de revitalización rural? La estrategia de revitalización rural es una estrategia propuesta por el presidente Xi Jinping en el informe del 19º Congreso del Partido en el año 2017. Y el objetivo final de la revitalización rural es desarrollar la economía rural y aumentar la participación de los campesinos en el desarrollo industrial y también resolver los problemas del desarrollo de las industrias rurales y también el empleo de los campesinos y garantizar un aumento de sus ingresos, ¿sí? También una vida cómoda para ellos. Y esta estrategia se puede decir que es una versión nueva de la construcción del nuevo campo socialista y propone objetivos más altos. ¿Sí? De acuerdo con los requisitos generales de esta estrategia, el futuro desarrollo de la zona rural de China destacará más la combinación de la producción, la vida y la ecología, para que el desarrollo integral de la zona urbana y la zona rural, que no solamente se reflejará en la reducción gradual de los ingresos, sino también en la reducción de la diferencia en el medio ambiente y la condición de vida. E incluso la belleza, como por ejemplo la belleza de la zona rural puede tener a los campesinos y atraer a más ciudadanos. Sí, claro. Esto me hace recordar que en esta gira, cuando hablaba con este funcionario del distrito, él me dijo que ahora muchos de los aldeanos que acaban de salir de la pobreza todavía están trabajando fuera, en otros lugares, porque ahí todavía no hay muchas oportunidades de trabajo. Y esto es lo que ellos buscan mejorar, porque ellos quieren atraer más inversiones para crear más oportunidades de empleo, pero esto requiere de tiempo y esto yo creo que puede ser una tarea importante para estos lugares durante este nuevo periodo de revitalización rural de estas zonas, para que la gente, si quieren regresar, puedan tener puestos para trabajar cerca de la casa. Esto es una tarea muy importante. Porque recordamos que la estrategia de revitalización rural es un proyecto sistemático. Entonces, China ha propuesto 5 facetas de revitalización. Por ejemplo, revitalización industrial, revitalización de talentos, revitalización cultural, revitalización ecológica y revitalización organizativa. Revitalización de talento es lo que acabo de decir. Hay que crear oportunidades para que la gente quiere quedarse y puede quedarse. Sí, formarles, ¿no? En nuevas formarles profesiones. También, sí. Pero
Otro punto muy importante es la revitalización cultural. Por ejemplo, este lugar, Xide, es donde visitamos, es un lugar donde la mayoría de los residentes son de la etnia Yi, entonces ellos tienen sus propias culturas. ¿Cómo proteger sus propias culturas, desarrollar sus culturas? En este aspecto, ¿tiene algunas observaciones propias? Sí, sí, desde luego a mí me llamó mucho la atención conocer esta prefectura, conocer a la etnia Yi. La etnia Yi es una de los 56 grupos étnicos que conforman la nación china. Sí. Y estos grupos étnicos son muy importantes porque gran parte del patrimonio cultural y material de China pues proviene precisamente de las tradiciones de estos grupos étnicos, ¿no? Entonces a mí me sorprendió una vez aterrizamos en esa prefectura ya empezar a ver que muchos de los letreros y muchos de los carteles estaban escritos en chino mandarín, pero también en la lengua de la etnia Yi, y a mí me resultaba muy, muy curioso, muy novedoso, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que, bueno, evidentemente ellos tienen también una lengua propia, y este es un aspecto cultural importante, ¿no? Cuando visitamos la escuela, por ejemplo, yo me interesé también por qué tipo de formación les daban para preservar también pues, esa lengua, su identidad propia de la etnia. Y nos comentaban que tenían algunas clases específicas también en las que practicaban la lengua. Incluso los estudiantes nos enseñaron algunas frases sencillas en la lengua de la etnia Yi. Y luego está otro aspecto importante que es el de la artesanía, por ejemplo, que yo creo que también tiene mucho potencial a la hora de desarrollar pues, por ejemplo, posibilidades de sustento económico. Pudimos conocer un taller de bordado de prendas típico de la etnia Yi, y eso proporcionaba también oportunidades para que las mujeres de esa comunidad pues ganaran un dinero extra, aprendieran un oficio nuevo, y en colaboración con algunas empresas que fabricaban accesorios como bolsos, carteras, ellas también terminaban de hacer esos bordados típicos de la etnia Yi, y eso pues les generaba también unos ingresos extra, a la vez que preservaba esa cultura milenaria tradicional, ¿no? Y luego yo creo que hay otro aspecto que es el de la explotación, por ejemplo, de los recursos turísticos. Muchos de los distritos mayoritarios de grupos étnicos aprovechan también pues, tanto los parajes naturales de esas zonas como su identidad cultural propia para pues, explotarlos en ese sentido, ¿no? Para que mucha gente pueda ir allí a conocerlos, para que se abran negocios relacionados con el turismo, como hostales, restaurantes, incluso espectáculos relacionados con sus tradiciones. Es decir, yo creo que hay un equilibrio entre generar sustento económico y oportunidades de trabajo y de desarrollo, y a la vez preservar esos valores culturales propios del grupo étnico, ¿no? Y yo creo que ahí entra un poco ese tema de la revitalización cultural que comentábamos. Claro, Edgar acaba de mencionar también la educación. Entonces, en cuanto a el mejoramiento de las condiciones educativas y para lograr una equidad educativa, ¿cuáles son las mejores referencias de lo que usted acaba de ver durante este viaje? Bueno, yo creo que lo más impresionante era ver que los niños que se han reubicado, en este caso, tienen acceso a una educación evidentemente gratuita y sobre todo cercana a sus lugares de residencia. Con la construcción de esta gran escuela que nosotros pudimos visitar, pues veíamos que estaba a escasos minutos de sus casas y ya no tienen que hacer ese esfuerzo de antes de caminar largas horas desde los pueblos de la montaña. Entonces yo creo que el tener una escuela cercana a sus casas, unas instalaciones adecuadas, modernas, un profesorado preparado, pues les va a dar muchísimas oportunidades, ¿no? Creo que también hay que fomentar el dar incentivos a los profesores para que estén dispuestos a viajar a esas zonas rurales, pues bien con buenos salarios, oportunidades de tener, pues, por ejemplo, una vivienda subvencionada, el atraer talentos también a las zonas rurales para que trabajen como profesores, creo que es una medida bastante efectiva. Sí, y profesora, entonces para usted, ¿qué importancia tiene la educación, la mejora de la educación para estas zonas rurales? Sí, la revitalización rural depende de personas. No se trata de la gente de las ciudades, sino de agricultores. Por eso la calificación de los campesinos determina el éxito de la revitalización rural. Entonces, la mejora de la calificación, de la calidad de los campesinos depende de la educación. Entonces, la educación tiene como objetivo
proporcionar el apoyo intelectual a esta estrategia. Sí. Y en cuanto a la construcción cultural, me parece que también es muy importante. Edgar mencionó la impresión sobre la cultura de etnia Yi, Sí. y en realidad este es me parece que es un ejemplo muy bueno. La cultura rural es la raíz de la cultura tradicional de China. En las vastas zonas rurales existen muchos artistas, folclores y también talentos culturales. Sí. Y guiar y animar a estos talentos a realizar las actividades culturales no solamente puede proporcionar productos culturales a los campesinos, Sí. sino también pueden promover la cultura tradicional de China. Sí, exacto. Y otros dos facetas muy importantes es la revitalización ecológica y la revitalización de los talentos. En estas dos facetas, ¿cuáles son las situaciones actuales y cómo podemos mejorar estos dos aspectos? Sí, en el pasado los jóvenes de la zona rural iban a la universidad y luego se quedaban en las ciudades. Y allí sus conocimientos y sus capacidades se utilizaban para la construcción urbana. Pero ahora la situación está cambiando. Sí. Y cada día más graduados universitarios y talentos profesionales agrícolas que quieren trabajar en las zonas rurales. Por eso, en general, pero en general siguen existiendo una gran carencia de talentos. Por eso lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es fomentar a más campesinos, Sí. agricultores calificados, profesionales. Y además tenemos que atraer más talentos urbanos para trabajar en las zonas rurales. Y la revitalización ecológica también es un elemento muy importante para la revitalización rural. Claro. Y en los últimos años China ha logrado muchos éxitos en la protección del medio ambiente y también la protección ecológica, sobre todo en las zonas rurales. Ahora cuando viajemos en algunas zonas rurales como lo hicieron ustedes, comprobaremos que el entorno de la vida se ha cambiado mucho, Sí, ¿sí? sí. Muy diferente que antes. Pero también sigue existiendo unos problemas, como por ejemplo la construcción de la infraestructura rural está relativamente retrasada, y también la supervisión medioambiental es relativamente débil. Además, la utilización excesiva Sí. de fertilizantes ¿sí? ha contaminado el suelo, Sí. etcétera. Existen algunos problemas. Por eso todos estos son problemas que nos enfrentamos en el futuro. Sí. Sí. Antes, cuando visitamos algunas aldeas, una impresión muy importante es que algunas aldeas, si ha seguido ese camino de desarrollo ecológico, tienen un entorno muy bueno y ahora se ha convertido en opciones de ocio para mucha gente que reside en las zonas urbanas. Sí, y esto sí. también puede ser una fuerza motriz para su desarrollo continuo de estas zonas. Bueno, por la limitación del tiempo no podemos ampliar aún más este tema. Espero que en el futuro podamos tratar de hablar más cosas sobre la revitalización rural de China. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Con placer. Gracias. 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 Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.